Ahí estamos, en vivo y en directo. Ya. Bueno, acá un recordito, los cambios físicos son los cambios en los que la estructura de la materia no cambia, solo se reordena. Y algunos ejemplos son los cambios de estado, como el cambio de sólido a líquido, que es la fusión, de líquido a vapor, que es la evaporación, y así. Y también cambios sometidos a presiones ejercidas sobre un material, como playas o fracturas, entre otros. Y los cambios químicos son cambios que afectan la estructura de la materia, y algunos ejemplos son combustiones o reacciones de descomposición. Y están descritos por reacciones químicas. Conceptos importantes a recordar, los reactantes y los productos, que los reactantes son los compuestos al lado izquierdo de la reacción, y que son los que están al inicio y reaccionan entre ellos para formar productos, que son los productos los que están al lado derecho y que se producen a partir de la reacción. Y importante acá que no están al inicio. Es algo que no existe y se forma a partir de los reactantes. Los principios básicos de la estequiometría son la ley de conservación de la masa, que dice que la masa de los reactantes debe ser igual a la masa de los productos. O sea, que la materia no se crea ni se destruye después de una reacción, solo se reordena. Y eso se muestra acá en la imagen, que no cambia de forma al final, cambian de orden los átomos, pero no cambia el número de átomos que hay en total. Y la ley de proporciones definidas, o ley de Proust, establece que las cantidades de cada elemento son proporciones enteras y por ende las proporciones de peso de cada elemento es siempre la misma. ¿Y qué quiere decir esto? Que siempre la proporción de átomos que componen una molécula va a ser la misma. Entonces, por ejemplo, en el agua, que está compuesta por 2/3 de hidrógeno y 1 de oxígeno, va a ser siempre así, sin importar si hay 2 moles de agua, 3 moles de agua, 5 moléculas de agua, siempre va a ser esa la proporción. Entonces, ley de conservación de masa, la masa de los reactantes igual a los productos, y ley de proporciones, la proporción de átomos siempre es la misma. De ahí está el concepto de mol, masa atómica y masa molar. El concepto de mol se crea porque, como son muchísimos átomos para un compuesto o elemento, se tuvo que buscar una forma de nombrarlos sin usar estos números tan grandes, que algo así como cuando uno dice de docena de huevos en vez de 12 huevos. Y importante que un mol contiene 6,23 por 10 a la 23 átomos o moléculas en su interior, dependiendo de qué se está hablando. Si es un mol de moléculas, hay 6,23 por 10 a la 23 moléculas, y lo mismo si es un átomo. Y este es conocido como el número de Avogadro, que este lo tienen que reconocer muy bien. Cuando vean este número dicen, un mol. Y el volumen de un mol es de 22,4 litros, siempre que esté a 1 atmósfera y 0 grados Celsius, que son las condiciones estándar. Me pasé acá, les quería decir igual de la masa molar, lo que les sale en la tabla periódica. Me sale que mi conexión es inestable. ¿Me escuchan bien? Yo por lo menos la escucho bien. Ya, bacán. Que no estoy en mi casa, estoy compartiendo con el celular, así que por eso les pregunto más. Bacán, gracias. Ya. La masa molar, como les decía, que es el numerito que sale en la tabla periódica, es el peso de un mol, no de un átomo o de una molécula, sino que de un mol. Por eso es gramos por mol. Entonces es importante eso, que no caigan en la trampa, como si es que les preguntan, no sé, si es que les dicen como señale cuál de las alternativas es correcta y les dicen que que un átomo de hidrógeno pesa 2 gramos, ahí se marcan al tiro incorrecta porque tendría que ser un mol de hidrógeno el que pesa 1 gramo. Ya, también están los coeficientes estequiométricos, que son los números que acompañan a la molécula con el objetivo de mantener las proporciones que se definen por la ley de Proust. En los reactantes debe haber igual número de moles de átomos o de moléculas, de átomos que en los productos. Entonces, por ejemplo, acá en la ecuación del agua, ven acá que al lado izquierdo hay 2 hidrógenos, al lado derecho hay 2 hidrógenos, pero al lado izquierdo hay un oxígeno y al lado derecho hay 2. Entonces ahí hay que poner numeritos
para que calcen las cosas. Entonces, si ponemos un 2 acá, ahora se cumple lo del oxígeno, pero también vamos a tener que poner un 2 en el hidrógeno para que se cumplan las proporciones. Entonces, ahora sí tenemos 4 hidrógenos acá, 4 hidrógenos acá, 2 oxígenos acá y 2 oxígenos acá. Ojo que acá estos se tienen que multiplicar. Como el numerito chico que acompaña al átomo, se multiplica por el número de afuera. Es como que estuvieran en un paréntesis. Así. Bueno, esto es lo que les decía, del hidrógeno hay 2 por 2, 4, y 2 por 2, 4, y los oxígenos 2 por 1, 2, 1 por 2, 2. Acá hay como un 1 imaginario. Entonces acá les puse un ejemplo y el paso a paso que hay que hacer. Primero hay que revisar si está bien balanceada y vemos acá. Partimos por el carbono, por ejemplo, vemos que acá hay 6 y acá hay 1. Así que el tiro ya, no, hay que balancearla. Siempre que les pongan una reacción, tienen que revisar si está bien balanceada. Después tienen que ver los elementos menos repetidos. Esto no es como algo universal, pero según yo es más fácil. Entonces, por ejemplo, acá podrían partir viendo o el carbono o el hidrógeno. Y dejar para el final el elemento que está solo. O sea, que no está en una molécula, sino que hay solo de eso. Por ejemplo, acá el oxígeno, porque es más fácil cambiar los números. Entonces, acá ya vimos que no estaba balanceada, así que ya hicimos este paso. Vemos los elementos menos repetidos. Veamos el carbono. Entonces vemos que acá hay 6 y acá hay 1, así que le pongo un 6 acá. Vemos después el hidrógeno, para dejar para el final el oxígeno. Vemos que acá hay 12 y acá hay 2. Entonces también le voy a tener que poner un 6 acá, para que quede 2 por 6, 12. Y después ya vimos estos, y vemos el oxígeno. Aquí hay 6 más 2. Tenemos 8. Y acá hay 6 por 2, 12, más 6, 18. Tenemos 18. Y acá lo más fácil es poner un número en esta parte, porque si le pongo un número acá, me va a cambiar todas las proporciones del carbono y del hidrógeno también. Por eso, acá tenía 18, acá tenía 6, me faltarían 12, así que acá también va un 6. Eso sería cómo se pone cómo se ven los coeficientes estequiométricos. Importante acá, ¿tienen dudas? Porque esto es muy importante que lo sepan, porque de repente es como, no es la pregunta misma, pero tienen que hacerlo para poder responder bien la pregunta. ¿No? ¿No se entiende muy bien? Ya, bacán. Falta una respuesta más completa. Ya. Aquí igual si es que alguna le complica, esto de ir viendo como uno por uno también lo pueden ver como un sistema de ecuaciones. No sé si esto les complicará más o menos, pero es una forma igual como de hacerlo más mecánico. Entonces podrían ver acá como x por el que estaba solo. Conté cuánto había cada lado y vi que a la izquierda faltaba, porque la derecha tenía 18 oxígenos y a la izquierda solo tenía 8. Entonces me iba a faltar para llegar a 18. Y este de acá yo lo quería dejar fijo para no cambiar de nuevo todos los números del carbono y del hidrógeno. Entonces por eso quise cambiar este. Y para poder tener 18 oxígenos a la izquierda, necesitaba un 6 acá, cosa que me quedara 6 más 12. Me dice si te queda duda. Ya bueno, lo que estaba diciendo acá es que podemos decir, si es que les complica como verlo así como un poco a la cachativa, pueden ponerle como incógnitas acá, como el X, Y, Z y W. Entonces, mejor lo voy a hacer acá. Yo tendría X
X por 6, me quedó muy feo. X por 6 carbonos tiene que ser igual a Z por un carbono, ¿verdad? Viendo lo de la izquierda y lo de la derecha. Después X por 12 hidrógenos tiene que ser igual a W por 2 hidrógenos. Y X por 6 oxígenos más Y por 2 oxígenos tiene que ser igual a Z por 2 oxígenos. Perdón lo lento, ¿eh? De hecho, ahora que me acuerdo lo iba a hacer escrito, es que soy pava. Esto es una O, no un 0. Z por 2 oxígenos más W por 1 oxígeno. Entonces tendrían que buscar valores tales que se cumplan estas igualdades. Esa es como una forma alternativa de hacerlo, pero yo encuentro harto más fácil y rápida la otra. Pero si es que en algún momento entran como en pánico, así como, no sé cómo hacerlo, pueden armar este sistema e ir buscando valores para los cuales esto funciona. Voy a borrar acá. Y ahí si es que tienen alguna duda me dicen. Ya. Después está el concepto de reactivo limitante. Y acá les puse un ejemplo para que vean más o menos cómo es. Que en este caso la reacción dice que un mol de glucosa reacciona con 6 moles de oxígeno gaseoso. Después, si tuviera 2 moles de glucosa, no podrían reaccionar con la misma cantidad de moles de oxígeno. Necesitarían el doble al final. Necesitarían 12 moles de oxígeno. En vez de eso, los moles de oxígeno van a limitar los moles de glucosa, de modo que va a reaccionar solo un mol y el resto va a sobrar. Entonces, en este caso, el oxígeno sería el reactivo limitante, porque limita la reacción. Es como si es que, como el ejemplo que les daba, como si se estaba cocinando y tenían, no sé, están haciendo queques y quieren hacer el doble. O galletas, quieren hacer el doble de galletas y para hacer como una tanda necesitan una taza de harina y 3 huevos. Y quieren hacer el doble y tienen 2 tazas de harina, pero solo tienen 3 huevos. Entonces no van a poder hacer el doble porque necesitan que las proporciones sean las mismas. Y el reactivo limitante va a ser aquel que reacciona completamente en la reacción. Porque en ese caso que hubieran 2 moles de glucosa y 6 moles de oxígeno, va a reaccionar todo el oxígeno y va a sobrar un mol de glucosa. Y esto sería como un análisis de resumen, como de que en esta reacción el metano tiene un mol, tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Moles de átomos hay 5, porque hay un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Moles de átomos totales, acá al lado de la reacción, acá al lado izquierdo hay 1 más 4, 5, más 2 por 2, 4 son 9. El número de átomos van a ser los moles de átomos por el número de moléculas. Entonces, sería 5 por el número de Avogadro. La masa sería 16, eso viene de la masa molar, porque la masa molar del carbono es 12 y la del hidrógeno es 1 por 4 más 12, 16. La masa total a cada lado es una suma y el volumen molar es los moles por 22,4. Ese es como el análisis completo. Y eso sería la primera parte del repaso. ¿Tienen dudas ahí? Pregunta importante, ¿a qué hora termina este módulo? Para no pasarme a las 9. Ya, súper. Vamos bien entonces. Ya. Si no tienen dudas, les tengo unos ejercicios acá y la idea es que los traten de hacer ustedes. Entonces les voy a dar un minutito
para que lo piensen y lo hagan y me dicen la respuesta por el chat, para que vayan practicando. Y después les digo la respuesta. Así que voy a esperar un minutito. Ya, voy a seguir para que alcancemos a ver el resto. Eh, Aprovechen de ver si está bien lo que estaban haciendo. Ya miren, acá lo primero que tienen que ver, como les dije, cuando les muestra una ecuación, ver si está balanceada. Y acá esta es la misma que les había mostrado ejemplo del agua, que es la electrólisis del agua. Y la pueden balancear de dos formas. Una, como les había dicho antes, que era poner un 2 acá y un 2 acá y queda balanceado. O también, como para efectos de la matemática, pueden poner un medio acá. Eso también se puede hacer. Que en este caso va a ser más fácil y más corto solo para ver las proporciones. Entonces van a ver que por cada mol de hidrógeno que se produzca, se va a producir medio mol de oxígeno. Entonces ahí vamos viendo una por una las afirmaciones. Dicen que por cada mol de agua, o sea, por un mol de agua que reaccione a 0 grados Celsius y una atmósfera. Importante notar esto. Está a condiciones estándar. Entonces, eso nos quiere decir que un mol va a tener un volumen de 22,4 litros. Entonces dice, por cada mol de agua, o sea, un mol de agua que reacciona, se nos va a formar un mol de hidrógeno y medio mol de oxígeno. Entonces se producen 22,4 litros de hidrógeno, sí, porque hay un mol, y 11,2 litros de oxígeno. Y eso también va a estar correcto porque es la mitad de 22,4. Al final es un medio por 22,4 litros. Entonces esa sería correcta. Después dice, se forman 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno. Vemos acá, por eso le puse la tablita, que acá sale la masa atómica. Entonces el hidrógeno, un mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Y como hay 2 átomos de hidrógeno, o sea, hay 2 moles de hidrógeno, se va a formar 2 gramos de hidrógeno. Entonces esto está bien. Y el oxígeno pesa 16, 1 mol. Y acá hay 2 moles, pero está multiplicado por un medio. Entonces al final va a ser solo 1 mol de oxígeno. Por eso también va a estar bien esto de 16 gramos de oxígeno. Apreté algo, se me fue el color. Ahí está. Y está a estar bien. Y se produce un mol de hidrógeno y medio mol de oxígeno, eso ya vimos que era cierto. Entonces sería la alternativa E. Lo siento mucho, pero no puse GIF de celebración, no tuve tiempo. Anduve corto de tiempo para preparar la clase. Pero celebramos igual. Eso. ¿Alguna duda acá? ¿O estamos bien? ¿O no están? ¿Estamos bien?
Perfecto. Qué bueno. Ya, seguimos entonces. Les tengo otro ejercicio. Lo voy a hacer al tiro porque creo que si es que los hacen todos, no vamos a alcanzar a hacer todo el repaso. Pero traten de hacerlo después ustedes por su cuenta. Ya, acá nos dicen que en 5 mol de dióxido de carbono y 10 moles de CO existe el mismo número de. Ya, entonces tenemos 5 CO2, hermoso, y 10 CO, ¿verdad? Ay, no, acá no hay un 2, CO nomás. Entonces, el número de moléculas va a ser moles por número de Avogadro. Entonces, acá sería 5, mejor voy a poner el texto. Ahí. 5 por 6,02 por 10 a la 23. Y, eh, y en este caso sería 10 por 6,02, perdón, por 10 a la 23. Entonces, en este caso habría el doble de moléculas, por lo que sería falso. No le achunté al lápiz. Ahí está. Falso. De átomos totales, tendríamos que hacer lo mismo al final. Vemos que acá hay un átomo de carbono más 2 átomos de oxígeno, pero eso por 5. Entonces van a ser, en verdad, no me resultó esto. Ignoren ese símbolo, era un por. Van a ser 5 de carbono más 10 de oxígeno. Entonces van a haber 15 átomos en esta molécula. Entonces va a ser 15 por el número de Avogadro. Y lo voy a poner en ano más corto. Y en este caso acá hay 10 de carbono más 10 de oxígeno, que serían 20 átomos. O sea, 20 por número, 20 moles de átomos y 20 por número de Avogadro átomos. Entonces sería falso. Y después nos dicen que hay igual número de átomos de oxígeno. En este caso hay 5 por 2, son 10, por el número de Avogadro, átomos de oxígeno. Y acá también, 1 por 10. Entonces habrían 10 por número de Avogadro, átomos de oxígeno. Por lo tanto, esa sería correcta y la alternativa correcta sería la C. Entonces tienen que ir contando, viendo uno por uno cuántos átomos hay y no olvidar el número de Avogadro. Pero lo principal es ver los moles. Entonces limpio acá. Si tienen preguntas me dicen. Y sería alternativa C, como les había dicho. Y última del tema, el agua oxigenada se utiliza como desinfectante y se descompone según esta ecuación no balanceada. Entonces, al tiro hay que balancearla. Entonces digo, hay dos hidrógenos acá también hay 2 hidrógenos, acá hay 2 oxígenos y acá hay 1 más 2, hay 3 oxígenos. Entonces voy a hacer lo mismo que antes y le voy a poner un medio acá. Y ahí me va a quedar bien. Me van a quedar 2 oxígenos acá y 2 oxígenos a la derecha. Y esto de balancear las ecuaciones les va a salir muy rápido si lo practican. Así que traten de practicarlo lo más que puedan. Y le van a pescar la mano. Preguntan cuál es la cantidad máxima de oxígeno que podría originarse a partir de 5 moles de H2O2. Entonces multiplico por 5. Y tengo que multiplicar todo por 5. Por las proporciones, para que se mantengan. Entonces, los moles de oxígeno máximos que se producirían, porque en ese caso es que reacciona todo, eso sería el máximo, serían 5 partido en 2. O 5 por un medio. ¿Qué sería la alternativa A? Oh, perdón, lo borro muy rápido. Y eso sería lo de estequiometría, lo primero. ¿Dudas? ¿O seguimos? ¿Estamos bien o no estamos bien?
¿Todo bien? Perfecto. Sigo entonces. Las soluciones, este me gustó mucho porque está muy colorido. Ya, las soluciones se definen como mezclas homogéneas de dos o más sustancias. En ellas, la sustancia que es disuelta se conoce como soluto, que siempre está en menor cantidad, y la que disuelve a la primera se llama solvente, que está en mayor cantidad. Típicamente el solvente que se ocupa es agua. Entonces, como típico que uno ocupa en la vida cotidiana, que si se hace en un café, el solvente sería café en agua. Si es que, no sé, si tienen una sopa y le echan sal, el solvente sería la sopa y el soluto sería la sal. Y no se me ocurren más ejemplos, pero se entiende la idea, creo. Y las soluciones pueden ser diluidas o concentradas según la cantidad de soluto en relación con el solvente. O sea, si la sopa está muy salada, va a ser concentrada, y si está poco salada, va a estar diluida. Y las soluciones pueden ser entre diferentes estados de la materia, puede ser sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-gas, líquido-sólido, bla, 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 bla. Puede ser, esta está en orden de que el de la izquierda es el soluto y el de la derecha es el solvente. Entonces ahí hay varios ejemplos de posibles soluciones que hay. No siempre el solvente va a ser agua, pero es lo más típico, o lo más típico al menos en efectos de esta prueba. Así que eso puede ser entre distintos estados de la materia. Y la naturaleza de las sustancias define si estas se pueden mezclar o no. Porque una sustancia polar puede ser disuelta por una de la misma naturaleza y no por una apolar, y viceversa. O sea que una polar puede disolverse por una apolar, pero no por una polar. Entonces, polar con polar, si no, no se mezclan. Por ejemplo, el agua y el aceite, que es el ejemplo típico, son inmiscibles, o sea que no pueden mezclarse, ya que el agua es polar y el aceite es apolar. Y acá se ve cómo se forman esas distintas fases porque no se mezclan. Al final quedan ahí como chocando. En cambio, en este caso, en este ejemplo de acá, se ve que están bien mezclados todos. Se ve como una solución homogénea. Y ahí está el concepto de solubilidad, que así como existen sustancias inmiscibles y otras miscibles, o sea, inmiscibles que no se juntan, miscibles que se juntan, existen pares de sustancias que son parcialmente miscibles, o sea que algo se mezclan. O sea, parte se mezcla y el resto se mantiene en estado original. Y la solubilidad es la representación de la masa de soluto que puede disolverse en una cantidad fija de solvente. Por ejemplo, que es el mismo ejemplo que les había dicho en la clase, si la solubilidad de la sal en 1 litro de agua es de 1 gramo por litro, entonces hasta 1 gramo de sal va a poder disolverse en ese volumen. Y si es que hay más que eso, el resto se va a quedar en estado sólido. ¿Qué es lo que pasa en esta imagen de acá? Como que se superó la cantidad que se le podía echar para que quedara disuelto, eh, por lo que se empieza a quedar la sal abajo, ya no se mezcla. Y de esto nace la clasificación de las soluciones. Las insaturadas son cuando tienen menos soluto que, el que puede disolver la solución. O sea, en el ejemplo, menos de 1 gramo de sal. Y así va a quedar como que todavía le puedo seguir echando sal y no se me va a ir para abajo. Las saturadas es la cantidad máxima de soluto que la solución puede disolver, que en el ejemplo anterior sería exactamente 1 gramo. Entonces, que si le echo un poquito más, va a estar sobresaturada, se va a pasar para abajo, pero está como justo en el punto. Y las sobresaturadas es que hay más soluto que el que la solución puede disolver. Entonces ahí se forma este como exceso de sal en este ejemplo. Eh, la solubilidad hay como propiedades según en qué estado de la materia está el soluto y el solvente. Y por ejemplo, la solubilidad de gases en líquidos siempre aumenta con la presión y disminuye con el aumento de la temperatura. Entonces, si están disolviendo un un gas en un líquido y le aumentan la presión, como si empiezan a apretarlo, va a aumentar la solubilidad. Le van a poder echar más gas sin que quede sobresaturado. Y si es que le aumentan la temperatura, va a pasar lo contrario. Es como cuando ponen el agua en la olla y le aumentan la temperatura, el gas empieza a salir, como que ya no está mezclado.
Esa es como una forma de acordarse. Y la solubilidad de sólidos en líquidos en general aumenta con la temperatura. Ojo con en general, no siempre. Y acá en el gráfico se muestran algunas de estas cosas, como la solubilidad de distintos sólidos en 100 gramos de agua. Y acá se ve una excepción a esa regla de que aumenta con la temperatura. En este caso el Ce2SO43 disminuye, aumenta la temperatura por acá y la solubilidad disminuye. Siendo las líneas como una representación de la cantidad máxima de soluto que se puede disolver. Ya. La concentración también es una pregunta típica. La concentración es la proporción entre el soluto y solvente existente en dicha solución. Y hay distintas formas de medirla. Está el porcentaje masa-masa, que son los gramos de soluto partido en gramos de solución, y eso por 100. Y se expresa en porcentaje. El porcentaje masa-volumen sería gramos de soluto partido en ml de solución por 100. Y porcentaje volumen-volumen sería ml de soluto partido en ml de solvente por 100. Y esto es fácil de acordarse porque masa-masa o peso-peso, por eso es la P, se expresa en gramos. Va a ser, y siempre es soluto partido en solvente. No, perdón, en solución. Perdón, solución. Solución es soluto más solvente. Entonces, al final es gramos de soluto, es masa-masa, gramos de soluto partido en gramos de solución. Masa-volumen es masa partido en volumen, gramos partido en ml. Volumen-volumen, volumen partido en volumen, ml partido en ml. Estos que son de porcentaje, siempre multiplicar por 100, expresarlo en porcentaje, y es partido en solución. Después está la molaridad, que son moles de soluto partido en litros de solución. Ojo que acá esto era en ml, pero este es en litros. Es muy importante que se fijen en las unidades de medida. Y es en molaridad, moles de soluto partido en litros de solución. Ahí la molaridad es la única rebelde que se parte por solvente y no por solución. Y es moles de soluto partido en kilogramos de solvente. Entonces la molaridad es como la medida única y diferente que divide por solvente. Eso de la concentración. Después, en las disoluciones, pueden haber cambios de concentración si es que hay cambios en el volumen en el solvente o en el soluto. Por ejemplo, al agregar solvente a una solución ya existente, la solución está siendo diluida, o sea, menos concentrada. Este proceso va a cambiar la concentración del soluto, pues como aumenta la cantidad de solvente, la proporción entre ellos será menor a la original. Y a partir de esto se puede establecer esta relación, que los moles iniciales tienen que ser igual a los moles finales. Y eso se calcula de esta forma. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Esto es lo que se tiene que mantener constante. Concentración por volumen igual a concentración por volumen. Por ejemplo, acá está muy concentrado, hay una concentración alta, pero hay poco volumen, un volumen pequeño, lo multiplican y queda algo intermedio, por así decirlo. Y acá hay un volumen elevado, pero una concentración no tan alta. Entonces queda igual la multiplicación. Y el cambio de concentración en mezclas es cuando se mezclan dos soluciones. Hay que considerar las concentraciones de ambas soluciones para obtener la concentración final. Es como lo que pasa cuando se mezclan dos ríos y hay uno que tiene, no sé, que tiene muchos contaminantes y el otro que no, o que tiene pocos o tiene otros contaminantes. Ahí se mezclan y hay que considerar las concentraciones que venían de ambos ríos. Si el soluto es el mismo en ambas disoluciones, se cumple que los moles totales partidos en los litros totales va a ser igual a la concentración de la mezcla. Y esto se calcula de esta forma. Acuérdense que los moles se calculaban como concentración por volumen y tienen que sumar este va a ser como, en este caso, en el caso anterior era inicial y final, y en este caso es como solución 1 y solución 2. Y lo dividen en los litros totales, o sea, la suma de los volúmenes. Y eso sería lo de esta parte. ¿Dudas?
¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos más o menos? ¿Están? Estamos bien. Gracias, Fran. Pues si no me contestan, pienso que se me fue el internet, así que hay que ser movida. Ya. Este es para ustedes. Les voy a dar un minutito para que lo resuelvan y me dicen por el chat qué les dio. Ya. Les voy a soplar, entonces llegó la hora. Acá lo que tenían que ver era, les pedían el número de moles totales, ¿verdad? Y los datos que les daban era el volumen inicial y la concentración inicial. Entonces tenían que el volumen de la primera mezcla era igual a, me tapa la cosa del lápiz, 2 litros, 3, 5. Era igual a 2 litros y la concentración del primero era igual a 3 mol por litro. Y del segundo el volumen es igual a, no me acuerdo si era 3 o 5, a 3. Volumen igual a 3 litros y una concentración, ahí me faltó el 1, pero bueno, o sea, el 2. Y la concentración 2 es de 5 moles por litro. Y con esto pueden sacar la cantidad de moles de cada una de las soluciones multiplicando. Entonces, los moles 1 sería igual a el volumen 1 por la concentración 1, que sería 2 por 3, igual a 6. Ojo acá, importante ver las unidades de medida. Si es que esto estuviera en ml, lo tendrían que pasar a litros, o si no, no pueden multiplicar así directamente. 6 mol. Y los de la segunda mezcla van a ser igual al volumen 2 por la concentración 2, que es igual a 3 por 5, que es igual a 15 mol. Entonces, la cantidad total de moles de la mezcla va a ser la suma de estas dos cantidades. O sea, 6 por 15, que es la alternativa A. Entonces, esto es como la puesta en práctica de la ecuación esta de acá. Son los moles totales, son concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2. Así que si les hubieran pedido la concentración de la mezcla, habrían tenido que dividir ese número por la suma de volúmenes. Entonces era la A. ¿Claro acá? ¿Estamos bien? Ya, bacán.
Entonces, seguimos. Esta es más como más visual, menos cálculo, pero igual tienen que ir viendo los números. Acá nos dicen que esta figura esquematiza 3 disoluciones acuosas de un mismo soluto y que el soluto está representado por el puntito y las moléculas de agua por el triángulo. Y nos preguntan al final cuál es más concentrada o menos concentrada. Eso es lo que dicen estas afirmaciones. Y para ver eso, vamos a ver la cantidad de soluto y de agua que hay en cada una. Entonces en la 1, el soluto van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el agua, le voy a poner, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para el 2, el soluto 2 es igual a 4. Y agua 2, 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 triangulitos. Se me perdió el mouse, acá está. Y, ¿qué hice? Ah, pánico. No sirve el copiar y pegar acá. No, se borró. No me manejo tanto con esto. 3, 6, 9. Hice 2. Perdón el inconveniente. 4, agua 2 era 8. Agua 2 era 8. Y el 3, ahora sí que sí. Eran 5. Y agua 3 son 5. Entonces, para ver concentración, nosotros lo podemos ver como soluto partido en solvente, ¿verdad? O soluto partido en disolvente, pero en este caso va a ser lo mismo como se vea. Lo podemos considerar, para que sea más fácil, como soluto partido en solvente. Y estaríamos viendo algo así como la molalidad. Entonces, en el caso 1, tendríamos una concentración de 6 partido en 9. Esto es sin unidades de medida, así que es como una referencia, pero sirve para hacerse más o menos la idea de cuál es la concentración. Y esto es lo mismo que 2/3, ¿verdad? La concentración del 1. La concentración 2 va a ser igual a 4 partido en 8, que es igual a 1/2. Y la concentración 3 va a ser igual a 5 partido en 5, que es igual a 1. Entonces, si las ordenamos de mayor a menor concentración, vemos que la concentración 3 es mayor que la concentración 2, no, perdón, que la concentración 1, que es mayor que la concentración 2, ¿verdad? Porque 1 es mayor a 2/3 y 2/3 es mayor a 1/2. Entonces, esta sería la relación de concentraciones. Entonces, ahora podemos ir viendo una por una. La nos dice que la disolución 1 es la más concentrada. No, la más concentrada es la 3. La disolución 3 es la menos concentrada. No. La 1 y la 2 tienen igual concentración. No. La 1 es más concentrada que la 3. Tampoco. Así que debe ser la E, que dice que la concentración de 3 es mayor a la concentración de 2. Y esa sería correcta. Entonces, si es que les dan algo así, tienen que ver soluto partido en solvente. O también lo podrían ver como soluto partido en solución, que ahí tendrían que haber sumado las partículas, o sea, los puntitos y los triángulos. Por ejemplo, en el caso de la 3 les habría quedado soluto, o sea, 5, partido en 5 más 5, para que sean las partículas al final de solución, perdón. Pero es más fácil de otra forma. ¿Está más o menos claro cómo el concepto de concentración? Capaz no sé si todavía cómo calcularla, pero el concepto se entiende. Sí, súper. Qué bueno, qué bueno. Si alguna no entiende, me pregunta.
que la idea del repaso es que no se queden con dudas de esta materia. Así que eso, voy a borrar. Ya, este es cortito. Dice, a una disolución de sal en agua se le agrega gradualmente sal y luego agua. Entonces imagínense que tienen, acá tengo un vasito de agua, y le empiezo a echar sal. Si le empiezo a echar sal, va a aumentar la concentración, ¿verdad? O sea que el gráfico va a tener que aumentar, como sale acá. Entonces ahí podríamos descartar la A, que se mantiene igual la concentración. Esto es concentración en el tiempo. Podríamos descartar la A. Voy rayando. Voy a poner rojo, más dramático. Descartamos la D porque baja y descartamos la E porque baja. Y vemos qué pasa después. Le agrego sal, dejo de echarle sal y le empiezo a agregar agua. Entonces cuando yo le empiezo a agregar agua, va a haber menos sal en comparación con lo que hay de agua. Va a estar menos concentrado al final. Si es que yo le echo una cucharadita de sal a esto, va a estar asqueroso. Pero si es que le echo una cucharadita de sal a, no sé, un galón de agua gigante, ni se va a sentir. Entonces, como esa es la idea que hay que tener de concentración. Entonces, al echarle agua va a disminuir la concentración, por lo que la correcta sería la C. Voy a borrar. Y la C. Y vamos con la última tanda. Geometría de gases, bacán. Estamos súper en el tiempo. Ya. Como recuerdan, hay tres estados de la materia: los sólidos, los líquidos y los gases. Los sólidos tienen forma y volumen propio. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero poseen volumen propio. Y los gases adoptan la forma del recipiente y además ocupan todo su volumen, o sea que no tienen volumen propio, adoptan el volumen del recipiente. Y acá este es un súper resumen de algo que eran varias diapos, pero acá está el truco que yo les contaba. Por ejemplo, hay varias leyes que nos dicen cómo se relaciona el volumen, la presión y la temperatura al mantener una de estas constantes. Entonces, si yo mantengo la temperatura constante, obtengo la ley de Boyle, y que me dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. O sea que la multiplicación de ambos tiene que ser constante. La ley de Charles dice que el volumen partido en la temperatura es constante, o sea que son directamente proporcionales. Y eso es a presión constante. Y a volumen constante, la ley de Gay-Lussac dice que presión partido en temperatura es constante, o sea que también son directamente proporcionales. Entonces, al final recordar que presión y volumen son inversamente proporcionales y el resto van a ser directamente proporcionales. Y en vez de acordarse de todo esto, pueden aprenderse la ecuación combinada. Y el truco es que cuando les dicen, yo quería dibujar, acá está, les dicen, no sé, que quieren mantener fallé, que quieren mantener creo que ahí lo logré. Ya, si quieren mantener la temperatura constante, tapan la temperatura y tienen la ley de Boyle. Tienen que presión por volumen es constante. Si quieren la presión constante, tapan la presión y les queda que el volumen partido en temperatura es constante. Y lo mismo si es que quieren el volumen constante, tapan el volumen, presión partida en temperatura constante y tienen la ley de Gay-Lussac. Entonces yo recomiendo aprenderse la ecuación combinada. Entonces, como que la escriben y tapan con el dedito la que les dicen que se mantiene constante. Eso de las leyes. Y también está la ley de gases ideales, que es mucho más general. Que los gases ideales son aquellos que cumplen con las leyes que planteé recién y cumplen con la ecuación que sale acá, que es conocida como la ecuación de los gases ideales o ley de gases ideales, que dice que P por B es igual a R por T por N, que se puede acordar uno como pavo ratón, donde P es la presión, B el volumen, N el número de moles, R la constante de gases ideales, que puede tener varios valores, importante que calcen las unidades de medida, recuerden. Y la temperatura, T es la temperatura. Eso es la ley de gases ideales.
Y acá esta es una para ustedes. Yo les dejo un minutito, sí, porque alcanzamos. Ya, voy a seguir para cumplir con el itinerario. Ya, nos dicen que hay una masa dada de gas que está contenida en un cilindro, provisto de un émbolo móvil. O sea, imagínense como que en este vaso eh, hubiera un gas y hay un émbolo, o sea, una cosita acá que lo aprieta así como una jeringa, que lo puede apretar o puede apretarlo aumentando la presión, disminuyendo el volumen, o lo pueden soltar o le pueden aumentar la temperatura, etc. Y ese está a 200 Kelvin y una atmósfera de presión. Me preguntan qué valores de temperatura y presión permiten duplicar el volumen. Entonces acá lo podemos ver como lo siguiente. Ustedes tenían que... no, lo voy a hacer con el lápiz. Acá vamos a usar la ley combinada, ¿ya? Que presión por volumen partido en temperatura es igual a una constante, ¿verdad? Entonces, en el caso inicial, ustedes tenían que una atmósfera por un volumen va a ser igual a, o sea, perdón, partido en la temperatura, que son 200 Kelvin, tiene que ser igual a una constante. Entonces, si es que queremos ver cuánto era el volumen inicial, despejamos el volumen y nos queda que el volumen es igual a 200 por la constante, ¿verdad? Al final el 1 da lo mismo y el 200 pasa multiplicando. 200 más una constante. Y ahora ustedes quieren duplicar el volumen. Entonces, ojo acá no confundir la K de constante con K de Kelvin. Cosas distintas. Les piden duplicar el volumen. Entonces quieren que esto sea 2 por V, 2 por el volumen, que es igual a 400 por la constante. Entonces tienen que buscar unos números tales que presión por el volumen nuevo, que es el doble del inicial, que va a ser 400 por la constante, partido en un valor de temperatura, nos quede igual, nos va a quedar igual a 2 veces la constante. No, mentira, nos queda igual a constante. Perdón. Muy feo eso. Perdón que antes lo había resuelto de otra forma. Entonces ahora como que me anduve trabando. ¿Y acá qué vamos a hacer? Podemos despejar y nos queda que presión partido en temperatura tiene que ser igual a K partido en 400 por K. Eso es un 4, no un 9. Un 4 por K. Entonces se nos simplifica las K
y queda que es 1 partido en 400. Y eso, por suerte, está así tal cual en la alternativa E, que nos dice que temperatura es 400 y presión es 1. Esta es como una forma bien matemática de verlo, pero también hay formas más intuitivas y más rápidas, que puede ser que ustedes dicen, ya, la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces ya, si es que yo mantengo constante la temperatura y disminuyo la mitad la presión, entonces mi volumen va a aumentar al doble. Entonces un caso podría haber sido mantener la temperatura constante en 200 y disminuir la presión a 0,5. Pero no estaba esa alternativa. Vemos acá donde la temperatura era 200 y no estaba la opción de que la presión fuera 0,5. Entonces vamos con la otra. Digo ya, pero también la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Entonces si es que aumento la temperatura al doble, el volumen también va a aumentar al doble. Eso manteniendo la presión constante. Entonces veo donde la presión es 1, o sea que se mantiene constante, y acá encuentro la opción donde la temperatura es el doble. Esa es como una forma igual más rápida y menos matemática y enredada de resolver este tipo de problemas. Así que eso. ¿Dudas o seguimos? Sigamos, ya. Le voy a dar rapidito para terminar, ya nos queda muy poco, así que vamos a terminar justito. Esta me lo voy a saltar, les queda a ustedes para hacerlo. Voy a subir el PowerPoint al Drive. Nunca vieron la alternativa, ¿ya? Ya, nos falta solo las propiedades coligativas, que las propiedades coligativas son las propiedades que cambian al agregar un soluto no volátil, o sea, que no se transforma en vapor al estar en contacto directo con el ambiente. Y al hacer esto, ocurre reducción de la presión de vapor, aumento en la temperatura de ebullición, descenso de la temperatura de fusión y osmosis. Y las vamos a ver una por una. La reducción de la presión de vapor o disminución de presión de vapor nos dice que al agregar un soluto no volátil, voy a decir soluto nomás, pero acuérdense que tiene que ser no volátil. Al agregar soluto a la solución, la presión del vapor va a disminuir. ¿Qué es lo que muestran acá? Acá tenían una alta presión. Esto se mide así con un instrumento que, según qué tan alto está esta columna de agua o de mercurio normalmente mayor es la presión que está ejerciendo este vapor que está acá adentro. Y si le agregan un soluto, que serían estos puntitos rojos, disminuye la presión de vapor. Entonces, agrego soluto, disminuye presión. Esa es la primera. Después está el aumento de la temperatura de ebullición, que la temperatura de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Y va a ser al final como cuando hierve el agua. Y al echar soluto a la solución, va a tener que aumentar la temperatura para que pueda hervir esto. Imagínenselo como que están poniendo la tetera a hervir y se les ocurre echarle harta sal, se les va a demorar más, van a tener que calentarlo aún más para que pueda hacer ebullición. Después está el descenso de la temperatura de fusión, que nos dice que al agregar, acuérdense que la fusión es cuando pasa de sólido a líquido. Entonces al agregar soluto, va a tener que va a poder pasar a estado líquido con menor temperatura. Y viceversa al final, si es que ustedes sacan como agua congelada, hielo al final, si es que sacan hielo del refri y lo ponen a 0 grados Celsius, va a empezar a derretirse. Pero si es que está mezclado con un soluto, a menos 5 grados Celsius ya va a empezar a derretirse, mucho más helado. Entonces disminuye la temperatura de fusión. Y por último, la osmosis es este paso por una membrana semipermeable desde el sector con menor concentración
al sector de mayor concentración. Un paso de solvente, paso de agua, del lugar de menor concentración al de mayor concentración, de modo que se igualen las concentraciones de ambas partes. Esa sería la osmosis. Y eso es de las propiedades coligativas. ¿Alguna duda? Ya miren, esta de acá se las voy a dejar para ustedes. Si es que ven el PowerPoint, la van a poder responder. Y eso sería todo. Ahí estaría el repaso prometido de estequiometría. ¿Tienen dudas? Tengo que pasar la asistencia. Pero aprovechen de preguntar ahora, aclarar sus dudas. Ya, ¿dónde está el Zoom? Ya, no, están cansadas, ya vayan a descansar. Es que duro tener clases tan tarde, mucho ánimo y fuerza con lo que queda de semana. Que tengan una muy, muy buena semana. Cuídense harto, que estén bien. Chau, chau. Y que cuídense.